Antecedentes históricos. Régimen porfirista, 1876 a 1911. Porfirio Díaz Morí, quien nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, quien tuvo acceso al poder en 1876 tras la revolución de Tuxtepec, manteniéndose en el poder, reelegido varias veces con elecciones manipuladas. Gobernó México por más de 30 años. Aunque su mandato trajo estabilidad y crecimiento económico, también provocó desigualdad, represión política y concentración de tierras. El 1% de la población poseía el 97% de las tierras. Los campesinos y obreros trabajan en condiciones cercanas a la esclavitud. Inicio de la Revolución, 1910. Francisco I. Madero y el Plan de San Luis. Francisco I. Madero, quien nació el 30 de octubre de 1830 en Parra de la Fuente, Coahuila, tenía 37 años al inicio de la Revolución. El Plan de San Luis tuvo fecha el 5 de octubre de 1910, llamada a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese mismo año, con el objetivo de desconocer a Porfirio Díaz, restituir tierras y promover elecciones libres. Los primeros levantamientos se llevaron a cabo por Francisco Villa, nacido en 1878 en Durango, y Pascual Orozco, nacido en 1882, Chihuahua. Levantándose en el norte, Emiliano Zapata, nacido en 1879 en Morelos, quien inició la rebelión en el sur, defendiendo el reparto agrario. Caída de Porfirio Díaz. Una de las batallas clave para la caída de Porfirio fue la toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911, dirigida por Villa y Orozco, el 25 de mayo de 1911. Porfirio Díaz decide renunciar a la presidencia, exiliándose a París, Francia, muriendo en 1915. En octubre de 1911, Francisco I. Madero gana las elecciones, tomando así el mandato de México. Peor, se enfrentó a varios conflictos y no cumple con las demandas agrarias, y enfrentándose a rebeliones como Zapata proclamando el Plan de Ayala en noviembre de 1911, y se enfrenta a los conservadores y antiguos porfiristas. Madero se enfrenta a un golpe de estado conocido como la Decena Trágica. Esta semana llevó a cabo del 9 al 19 de febrero de 1913 por Victoriano Huerta, quien traiciona y mata a Madero y a Pino Suárez, terminando así con el mandato de Madero. Dictadura de Huerta, 1913 a 1914. Victoriano Huerta, nacido el 23 de marzo de 1845 en Colotlán, Jalisco, se autoproclamó presidente con ayuda del embajador de Estados Unidos, pero tuvo una oposición armada de Venustiano Carranza, con el Plan de Guadalupe, y lo siguen Zapata y Orozco. Aunque con diferentes ideales, Huerta huye el 14 de julio de 1914 y muere en Estados Unidos. Guerra civil entre facciones. Hubo varias guerras de facciones, entre ellas la batalla de Celaya, donde Obregón derrota a Villa con tácticas militares modernas. Constitución de 1917, con promulgación el 5 de febrero de 1917 en Querétaro. Como presidente, Venustiano Carranza. Contenido revolucionario como el artículo 27, reforma agraria y propiedad nacional de recursos naturales. Artículo 123, derechos laborales. Artículo 3, educación laica y gratuita. Fue la primera constitución en el mundo con derechos sociales. Etapa final, 1917-1920. Asesinato de Zapata. Fecha, 10 de abril de 1919. En la hacienda de Chinameca, Morelos, utilizando una emboscada por el coronel Jesús Guajardo. Con la caída de Carranza, se opone a la candidatura de Obregón. Intenta huir con el Tesoro Nacional, siendo asesinado el 21 de mayo de 1920 en Puebla. Álvaro Obregón asume el poder de 1920 a 1924. Restaura la estabilidad, firma tratados con Estados Unidos, impulsa reformas educativas, transformas sociales y económicas, reconocimiento de derechos laborales, reparto agrario, educación laica. Partido Revolucionario Institucional PRI, fundada en 1929 como continuación institucional de las ideas revolucionarias. Influencia cultural y simbólica. Los líderes revolucionarios se convirtieron en íconos de identidad nacional.